Olvide, soy uno de los abogados de las familias que están residiendo temporalmente en el edificio conocido como edificio Quinchao. Hoy declaraban algunas de las personas imputadas por la supuesta ocupación del edificio y después hemos hecho una vista para decidir respecto a las posibles medidas cautelares que tenía que tomar el juez. 6 de las personas que han declarado que están allí temporalmente. Como todo el mundo sabe, el proyecto del edificio Quinchao consiste en realojar temporalmente familias que han sido desahuciadas o que por su situación personal están pasando un momento en el que no pueden acceder a una vivienda. Por lo tanto, no se trata de que están viviendo allí con intención de quedarse para siempre, sino de estar allí para no estar en la calle hasta que encuentran un techo o un sitio más adecuado. En este sentido se ha explicado al juez tanto la situación personal de las personas que han declarado como el sentido y el porqué de este proyecto. Se ha recordado que las personas que han declarado hoy no son las responsables de la ocupación, sino que es el movimiento 15M, como todo el mundo sabe, quien ha tomado este edificio, que lo ha recuperado. Un edificio que llevaba 5 años como mínimo abandonado, un periodo indeterminado de tiempo, porque nadie realmente sabe decirlo de cuán largo es, pero que en todo caso a todas luces estaba abandonado, estaba sin ningún tipo de uso, mientras un montón de familias y de personas, como sabemos, están pasando por una situación en la que no pueden acceder de manera regular o de manera legal a una vivienda. Al juez, además de explicarle estas circunstancias personales, le hemos argumentado que realmente no se cumplen las características de lo que en derecho se llama el tipo penal, es decir, del delito de usurpación, tanto porque el edificio estaba abandonado como porque no son las autoras, las personas que han venido aquí a declarar, de la toma del edificio. Todas las personas han explicado en el momento en el que llegaron al edificio, todas han relatado que fue varios días posterior su entrada a la toma del 15 de octubre. Todas las personas han declarado que estarán allá, cada una, dependiendo de las circunstancias personales, hasta que encuentre otro lugar más adecuado, que podrá variar el tiempo, y asimismo se ha constatado como la propiedad realmente lo único que quería a través de la denuncia es saltarse lo que sería un trámite normal en términos jurídicos, es decir, un procedimiento civil para recuperar la posesión cuando no estaban ejerciendo esta posesión. El edificio estaba abandonado, por lo tanto no eran los poseedores, únicamente los propietarios, y sin embargo la propiedad, en vez de pagar un abogado, un procurador, con los costes que ello acarrea para defender unos intereses que son únicamente privados, unos intereses propios y no unos intereses generales que son los que el derecho penal debería defender, pues saltándose, digamos, tomando este atajo, entre comillas, o utilizando instrumentalmente la administración de justicia, lo cual es algo que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe, pues pretenden el desalojo únicamente para seguir especulando, para seguir ganando dinero de manera ilícita con este edificio. La propiedad actual, Cajamar, además debemos recordar que es propietaria del edificio en virtud de una dación en pago, es decir, de un mecanismo que a las personas, a las familias no se les permite y que sin embargo a las empresas sí. Esto también es algo que llama mucho la atención, como una empresa que tiene una deuda que es mayor del valor que el edificio tiene en ese momento según las reglas del mercado, puede saldar esa hipoteca devolviendo transmitiendo la propiedad de ese edificio, y sin embargo precisamente las familias que están ahora temporalmente residiendo en ellas, algunas de ellas son precisamente víctimas de la imposibilidad de ejercer este mecanismo frente a entidades como Cajamar o como a otras cajas de ahorros o bancos, que son quienes realmente están imposibilitando que estas personas accedan a una vivienda en unas condiciones de legalidad y en unas condiciones dignas. Por lo tanto, hay no solo una contradicción, sino un abuso de derecho por parte de la propiedad para recuperar, para adquirir de una manera ilegítima esta propiedad y además impedir que otras personas puedan gozar de algo tan básico como poder tener un techo donde dormir y no estar en la calle. Versus SL tenía una hipoteca contratada con Cajamar desde el 25 de septiembre de 2008 por un valor de 3,4 millones de euros. El edificio
en su momento valía 3,4 millones de euros, pero ahora debido a la crisis y debido a lo que precisamente entidades como Cajamar llaman ajustes del mercado, este edificio ha perdido parte de ese valor inicial que tenía. A pesar de eso, Cajamar ha aceptado adquirir la propiedad y saldar la totalidad de la deuda. Es un edificio que tiene un 93,87% de la edificación construida y falta por acabar, faltan detalles, faltan acabados. Nunca ha estado ni siquiera en venta, no ya habitado, sino que nunca se ha terminado al 100% la obra. Lleva más de 5 años paralizada esta obra y no hay tampoco ningún proyecto ni ninguna intención por parte de Cajamar, al menos en lo inmediato, de ponerlo a la venta o de darle ningún uso a este edificio. Esto ha quedado acreditado hoy a través de la declaración del apoderado de Cajamar, en el que ha reconocido que no tienen ningún proyecto inmediato, sino que ni siquiera han hecho una tasación de cuál sería su valor de venta en estos momentos. Después de las declaraciones, el juez ha acordado una vistilla para resolver respecto a posibles medidas cautelares y ha dado voz, dado turno primero a la Fiscalía y después a las defensas, a los dos abogados que estábamos actuando hoy como defensa. La Fiscalía ha dicho literalmente que lamentaba la situación personal por la que estaban pasando las familias, pero ha recordado también que Cajamar, como propietaria del edificio, tiene un derecho, que es el derecho a la propiedad, y según su criterio este derecho está por encima del derecho de las familias a tener una vivienda. En ese sentido ha solicitado el desalojo. Las defensas, cuando nos han dado el turno de réplica, hemos explicado que según nuestro criterio, según nuestra interpretación, el caso debe ser archivado, que no es la vía penal la adecuada para resolver este tipo de cuestiones, sino que si Cajamar quiere defender un derecho privado, tiene la posibilidad de hacerlo según la ley, según el ordenamiento jurídico. Debería, por lo tanto, instar un procedimiento civil para que sus derechos fueran escuchados y atendidos en su caso, pero que en todo caso no es el procedimiento penal, no es una denuncia de estas características la que deberían utilizarla, y en este sentido no solo no se debería acordar el desalojo, sino que debería archivarse el caso y debería retirarse la acusación contra todas las personas que están acusadas en este procedimiento.